Bueno, hoy venimos hablando sobre la lección 10 del lector, escritor y santo de San Agustín. El grupo estaba compuesto por Nidia Omaira Medina López y Laura Daniela Hidalgo. San Agustín, lector. Se habla mucho del Agustín escritor, pero muy poco del Agustín lector. Es de suponer que el escritor debe de ser un gran lector para poder escribir. Agustín tenía una inteligencia superdotada, pero esto no era lo suficiente para dejarnos la producción literaria que tenemos de él. Él mismo dice, refiriéndose a Varrón, uno de sus autores preferidos, entre comillas: leyó tantas obras que nos maravilla tuviera tiempo para escribir algo, y escribió tantas cuantas apenas podemos creer capaz a alguien de leer. Hay que afirmar que Agustín era un lector ágil y rápido, dato más de admirar cuanto que no contaba con los métodos de lectura y comprensión rápida de que disponemos hoy. Dominaba los temas relacionados con la astronomía y astrología, sobre todo lo que hoy corresponde al horóscopo, aceptados y admirados por él en su principio y rechazados después, aún antes de la conversión. Pero sobre todo dominó la lectura del tema de la mitología griega, que le será de gran utilidad en la composición de la monumental obra La ciudad de Dios, lo mismo que la historia y la ciencia, de la cual se vale para responder a las acusaciones de los paganos contra los cristianos. Pero especialmente llegó a dominar a través de una continua y cuidadosa lectura la Biblia. Una vez convertido, se dio cuenta de que tenía que profundizar en la fe y de que el único medio eran las Sagradas Escrituras, de las cuales adquirió tal dominio que las citaba espontáneamente, no como acostumbramos ahora. Gran parte del éxito de su polémica contra los herejes se debe a que los atacaba con la Biblia en mano. La fuente de sus argumentos contundentes e irrebatibles eran dobles. Agustín, escritor. Agustín fue un trabajador incansable que no sabía lo que era perder el tiempo, a lo cual hay que agregar el método de estudio, muy práctico y eficaz. Tomaba apuntes mientras leía y meditaba, pues no se confiaba de la memoria. Algunas veces hacía anotaciones marginales directamente sobre el texto bíblico, las cuales, reunidas después por sus discípulos, a veces sin saberlo él mismo, terminaban por formar un libro. El método que seguía era muy didáctico y disciplinado. Concebía la obra en la mente, leía fuentes bibliográficas, tomaba apuntes y poco a poco iba componiendo la obra, no una después de otra, sino varias simultáneamente. Muchos de los apuntes que se quedaron solamente en eso, apuntes como los que empezó con la intención de componer la gran enciclopedia sobre las disciplinas, que se han perdido. Otros dos hechos hay que anotarle en la relación con Agustín escritor. Primero, su preparación retórica, que le era de gran ayuda en la redacción y dictado de sus obras. Segundo, la ayuda de los religiosos y monjas, que debió de ser invaluable para ordenar los volúmenes en la biblioteca, consultar o confrontar los textos. Agustín fue un escritor toda la vida, nunca se le oyó decir ya no quiero más, estoy viejo. Todo lo contrario, mientras más se acercaba el final de su vida, más trabajaba con la pluma. Incluso redujo notablemente el ritmo del trabajo pastoral al final, de dedicarse con más intensidad a leer, meditar y escribir. San Agustín, el místico y el santo. El apostolado de San Agustín era pues fruto de su santidad,
una especie de desahogo espiritual que lo llevaba a ser partícipe a los demás de las delicias que se encontraban en la oración. Era también un amante de la belleza, un místico. Su primera obra, recordemos, llevaba como título Lo bello y lo conveniente, en 2 o 3 libros. Dice él mismo que seguramente manifestaba los sentimientos del joven Agustín, amante siempre de lo bello y armónico. Es una lástima que no tengamos estas primeras obras, ya que a él mismo se le perdieron. El amor de Dios era su norte. Amar y haz lo que quieras, su consigna. ¿Qué o quién es Dios para él? Es difícil responder, y él mismo prefería decir que no era Dios para tratar de aproximarse. Su grado de santidad y misticismo, o que había llegado San Agustín, este misticismo natural, puede ser una de las razones que explicaba el hecho de sentir tan gran pecado al recordar la falta de la vida pasada frente a la infinita misericordia de Dios que tuvo con él. Viajero contra su voluntad. La tendencia natural de San Agustín era moverse de la oficina a la iglesia. Así hubiera vivido si los compromisos pastorales no lo hubieran hecho salir frecuentemente de su amada Hipona. Sus viajes más largos eran de 8 a 10 días, viajes que ocupaban mucho tiempo, tales como la participación de los concilios e invitaciones de los colegas. También realizaba viajes dentro de Numidia, como Cirta, Calama, Milevi, Tagaste, entre otros. También realizó un viaje a los 70 años a la fortaleza romana de Tubune, donde su gran amigo, el conde Bonifacio, visitaba y pasaban un buen rato dialogando sobre su amistad. Este viaje duraba o era aproximadamente de 800 a 1000 kilómetros. Se puede afirmar que durante su episcopado pudo haber recorrido alrededor de 20.000 kilómetros, que en la época de él, de San Agustín, se viajaba a pie o en caballo. Salud física. La salud de San Agustín era frágil, aunque resistente, sana, pero sujeta a continuas enfermedades. Su primera enfermedad fue en la niñez, que fue el dolor de estómago que lo puso en trance de muerte. Otra enfermedad recién llegada a Roma fue una enfermedad corporal. En Milán tuvo una enfermedad respiratoria, afectando gran parte de sus pulmones. En el año 397, desde Hipona, no podía caminar ni mantenerse de pie por la hinchazón y dolor de las hemorroides. San Agustín trae una cita importante que dice: el amor a Dios, al trabajo y a la iglesia es capaz de suplir lo que la salud no da. Vida privada. Las vestiduras, calzados y ajuares de San Agustín eran modestos y convenientes, humildes. Usaba cucharas de plata, pero todo lo demás de la vajilla era de arcilla o de madera. En la mesa le atraía más la lectura y conversación que comer y beber. Trae una cita importante contra la pestilencia de las murmuraciones, que dice: el que es amigo de roer vidas ajenas no es digno de sentarse en esta mesa. San Agustín a veces delegaba y confiaba la administración de la casa religiosa y de sus posesiones a los clérigos más capacitados. Él no usaba anillos.
no quiso nunca comprar una casa. Siempre lo que donaban a la iglesia lo aceptaba. Con él vivían clérigos con casa, mesa y ajuar común. Última enfermedad y muerte. Tras el ataque de los bárbaros invasores a las regiones y alrededores de Hipona, el conde Bonifacio trató de impedir esta acción de los invasores reuniendo a todo su ejército, pero tras esto no pudo hacer nada. Acabaron con todo. Agustín, sin fuerzas, pero con la mente abierta, propuso a tener 40 años de trabajo pastoral. San Agustín se iba cada vez poco a poco enfermando mucho más. Convencido de que todo cristiano debe hacer penitencia antes de partir de este mundo, ordenó que le escribieran los salmos de David, que se llaman penitenciales. Tras esto lloró leyéndolos y quiso estar en silencio con Dios, con el Padre. Era 28 de agosto del año 430 y Dios dispuso del cuerpo de Agustín, ya sepultado. Las reliquias de San Agustín más que todo nos habla sobre los restos de San Agustín que quedaron en la Basílica de la Paz en Hispano, donde el santo había ejercido el ministerio pastoral al cabo de 70 años. Pero hubo una profanación y les tocó cambiar de sitio. El Papa Benedicto XIII las declaró auténticas las cenizas. En 1832 el hispano de Pavía las trasladó a la catedral de la misma ciudad por medio de nuevas profanaciones debido a los trastornos políticos de Italia, hasta que en el año de 1900 el padre Tomás Rodríguez, superior general de la orden agustiniana, logró que fueran devueltas a la iglesia de San Pedro, propiedad de San Agustín. Allí reposan actualmente.